Algo que te caracteriza es buscar unir tu vida personal con la social, ahora la política y tu fe. Desde esta lógica, ¿qué significa para ti el aniversario de la muerte de tu hijo, el contexto de este país y la cercanía de Semana Santa? Pues mi fe frente al acontecimiento de mi hijo pues se ha hecho muy delgada, muy profunda, ¿no? Llegué a eso que los teólogos llaman la fe desnuda, que ya no le satisface ninguna mediación, pero que ahí está. A partir de eso, pues mi trabajo social, mi trabajo político, en el buen sentido de la palabra, porque no es partidista, Claro. sino de servicio a la vida de la polis, pues es que encuentre el país la paz y la justicia a las víctimas y que no se lleven a un hijo, que nadie, ningún padre, ninguna madre tenga que sufrir lo que la madre de Juan y yo hemos sufrido, ¿no? Y la tercera es frente a la Semana Santa, pues que estamos viviendo en la Semana Santa, llevamos 5 años de vivir, sobre todo la parte doliente de la Semana Santa, Getsemaní, la soledad del Cristo frente a Eso la le muerte. escribiste al Papa, ¿Sí? exactamente. Y la crucifixión del Cristo. El país es eso. Un Cristo crucificado. Un Cristo. Tú fuiste a darle una carta a él pidiéndole que viniera a... Pues a abrazar el dolor de las víctimas y hacer una condena muy fuerte a las omisiones del Estado y a los delincuentes. Pues dijo Yo que lo creo tenía que, en su corazón. pues sí, ¿No te parece suficiente? no, no. Falta la condena, la reprobación, el abrazo. Nos olvidamos de que el Evangelio es del orden de la carnalidad y el Verbo se hizo carne, sentido, no palabra que nos encarna, ¿no? Me impresiona mucho que terminaste de escribir tu más reciente novela, En el fondo de la noche, antes del asesinato de tu hijo. Y en él hablas de dolor, de horror, del bien, del mal, del poder. ¿Tú crees que escribir ese texto te preparó de alguna manera para lo que ibas a vivir? Yo creo que sí, siempre he creído que la literatura, la poesía es del orden de lo sagrado, no se puede entrar en esos territorios frívolamente, ¿no? Y bueno, cuando releí la novela para trabajarla, y cuando empiezo a ver mi literatura, sobre todo mi poesía hacia atrás y lo último, Lexio, el tríptico del desierto, siento un profundo terror. Terror. Sagrado, de tu propia obra. Sí, como si algo ¿Presintieras, ahí, hubieras sí, presentido? sí, como si allí se expresara algo que uno Lo que olías vio. desde tu infancia. Ajá, exactamente. Me preocupa que uno de los epígrafes que citas es Dostoyevsky. Dice, todos somos culpables por todo, ante todos, y yo más que todos. Comprendo el sentido de la palabra del todos, pero ¿tú te sientes más culpable que todos? ¿Es así? Sí. Sí, ¿por qué? Yo no entendía, y justamente está al principio de las páginas de mi novela, ¿no? Así es. Bueno, Primo Levi lo escribe muy, muy bien, lo describe muy bien. Primo Levi me fue fundamental para escribir la trilogía de Auschwitz, para escribir El fondo de la noche. Y Primo Levi hablaba de la vergüenza de los sobrevivientes. ¿Tú Bueno, te sientes avergonzado sí, de haber sobrevivido a tu hijo? Exactamente, una vergüenza. Y una vergüenza que a partir de él, no puedo ver sus fotos todavía. Volteo a ver y bajo la mirada, me siento... Y yo creo que a partir de eso, Levi lo dice, Primo Levi lo dice muy bien, y yo siento esa vergüenza, la vergüenza de ser hombre, porque esto lo hemos ocasionado los hombres. La parte más terrible de lo humano ha desencadenado este horror. Tú que has recorrido este país varias veces con las caravanas, ¿cuál dirías que es la palabra, una que has escuchado más, y cuál es la palabra que nos falta? Pues la palabra más fuerte casi no, es inarticulable, es el ay, es el lamento, ¿no? Y detrás de ese lamento uno la puede llenar de todos los contenidos más atroces, ¿no? Es como el grito de la cruz, y detrás de eso es ampárenos, ¿no? Denos justicia, denos paz, acójanos, consuelo. Creo que lo más hermoso que ha hecho el movimiento, hemos logrado pocas cosas, pero lo más hermoso es que hemos recogido gente devastada
por el crimen organizado, porque se les han llevado sus hijos, humillada por el Poder Judicial, criminalizada por el Estado. Ya no son seres humanos, y en el abrazo, en el acogerse, en ir acompañándonos, rehacerlos en su humanidad. En el consuelo, como tú lo dijiste. Estar en el consuelo, y han encontrado una fuerza y una dignidad. Eso es lo más hermoso del movimiento. ¿Y tu duelo, Javier? Pues lo traigo conmigo, ¿no? Dialogo con mi hijo, hablo con él. He descubierto que mi forma de oraciones no tiene nada que ver con el rezo que estamos acostumbrados o con el que me acostumbro, sino con un diálogo interno, como he dialogado siempre con Dios, lo traigo conmigo. Cada vez que me siento en una entrevista o voy a dar una conferencia o me toca subir a un podio, lo único que pido, le digo, dame sabiduría. Pues muchas gracias.